Amén, mis hermanos. Vamos a abrir la palabra del Señor en Hechos capítulo 16. Hechos capítulo 16. Vamos a leer del verso 1 al verso 10 en esta mañana. Hechos capítulo 16, verso 1 al 10. Dice así la palabra del Señor. Pablo llegó también a Derbe y a Listra, y estaba ahí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego, del cual hablaban elogiosamente los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Pablo quiso que éste fuera con él, y lo tomó y lo circuncidó por causa de los judíos que había en aquellas regiones, porque todos sabían que su padre era griego. Según pasaban por las ciudades, entregaban los acuerdos tomados por los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén para que los observaran. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe y diariamente crecían en número. Pasaron por la región de Frigia y Galacia, habiendo sido impedidos por el Espíritu Santo de hablar la palabra en Asia. Cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu de Jesús no se los permitió. Entonces, pasando por Misia, descendieron a Troas. Por la noche se le mostró a Pablo una visión. Un hombre de Macedonia estaba de pie suplicándole: pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando tuvo la visión, enseguida procuramos ir a Macedonia, persuadidos de que Dios nos había llamado para anunciarles el Evangelio. Que el Señor bendiga su palabra. Como hemos dicho, hermanos, la misión ha sido algo muy importante en la fe cristiana. Las misiones son algo fundamental de lo que es el cristianismo. Y hemos estado viendo en el libro de los Hechos que exactamente eso es lo que hay. Hay misiones, hay extensión del reino de Dios. No solamente era una iglesia local, sino que son iglesias locales que participan en algo mucho más amplio, algo mucho más global, que son extender el reino de nuestro Señor Jesucristo. Y por eso tenemos lo que se le llama la Gran Comisión. La Gran Comisión que nos hace pensar respecto a cómo nosotros entonces tenemos que participar de esas misiones mundiales que el Señor está llevando a cabo a través de su iglesia. Y hay un informe que sale todos los años, un informe que se llama el Informe del Estado de la Gran Comisión, en donde se analiza cómo las misiones y la iglesia en general, más allá de las denominaciones, está actuando en el mundo y está predicando el mensaje del Evangelio. Y esta semana yo recibí el informe para leerlo y quisiera compartirle un fragmento de lo que dice. Dice que, cito, la misión es ahora de todos los continentes a todos los continentes. A excepción de Europa, todas las regiones del mundo envían y reciben más misioneros que hace 50 años. La misión está cada vez más desligada de su legado colonial occidental, con más misioneros procedentes de países sin mayoría cristiana. Esta estadística no incluye la explosión de misioneros a corto plazo, casi todos de América del Norte, cuyo impacto y experiencia difieren en muchos de los misioneros que se insertan en su entorno transcultural por varios años o más. Lo que dice es que las misiones han cambiado. ¿De qué manera? Han cambiado de que antiguamente Estados Unidos y Europa eran quienes principalmente, más Estados Unidos, enviaban misioneros al mundo. Pero ahora en verdad es tan transversal que de todos lados del mundo se envían misioneros y se reciben misioneros. Se envían misioneros y se reciben misioneros. Es algo que ha ido cambiando con el tiempo. Y eso nos muestra lo que podemos ver en el libro de los Hechos, que la misión ahora ya no es solo parte de un grupo en particular del mundo, sino que ahora toda la iglesia se está involucrando más o menos, ¿cierto?, en estas misiones. Y eso es lo que nosotros también como iglesia debemos orar e incluirnos en esta misión que el Señor está llevando a cabo, de traer almas, de traer personas al arrepentimiento para que conozcan a nuestro Señor Jesucristo. Y hemos estado viendo que el libro de los Hechos es exactamente eso. Incluso están ahí lo que se le conoce como los viajes misioneros de Pablo, aunque en verdad es Pablo y Bernabé y entre otros, pero se le conoce como los viajes misioneros de Pablo. Y vimos, si recuerda usted, que el libro de Hechos comienza al principio como algo misionero. Hechos 1:8 dice que serán testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra.
O sea, el Espíritu Santo va a extenderse por todo lugar y en el libro de los Hechos lo que hemos visto es exactamente eso. Y luego del capítulo 13 vimos, ¿cierto?, cómo comenzó que la iglesia en Antioquía oró por Pablo y Bernabé para que entonces ellos fueran en este primer viaje misionero y pasaron por muchas ciudades y predicaron en muchos lugares para que conocieran el mensaje del Evangelio y entonces las personas se arrepintieran. Entonces vimos que ese fue el primer viaje misionero que termina en el capítulo 14 para luego en el capítulo 15 ver el conflicto que hubo en Jerusalén para tratar de definir bien lo que es el mensaje del Evangelio y se definió bien diciéndonos que se trata de creer en Jesucristo y en lo que Él hizo y no en otras cosas. El mensaje de la gracia y del Evangelio es solamente por lo que Cristo ha hecho en la cruz del Calvario y nada más. Si alguien le agrega algo más, entonces no sería el mensaje de la gracia del Señor, sino que sería un mensaje que tiene ciertas obras. Y hoy vamos a ver entonces que después de terminar el primer viaje misionero, ahora vamos a encontrarnos con el segundo viaje misionero. Y este en verdad es el comienzo del segundo viaje misionero. En estos versículos que he leído en esta mañana, se da el comienzo de cómo va a ser este segundo viaje misionero. Entonces, hermanos, observemos los primeros 5 versículos de los que leí en el capítulo 16 para ver entonces que va a aparecer aquí el discípulo Timoteo y vamos a ver la estrategia que Pablo va a usar, ¿ya? El discípulo Timoteo y la estrategia que Pablo va a usar. Luego entonces de la diferencia y la separación que tuvieron Pablo y Bernabé, fue lo último que vimos en Antioquía, vimos que entonces Bernabé se va con Juan Marcos a Chipre, la isla donde era originario, ¿cierto?, Bernabé, y Pablo toma a Silas y se van a Siria y Cilicia, ¿ya? Entonces se separan los caminos, Pablo entonces comienza este viaje, segundo viaje misionero, pero ahora sin Bernabé, sino con Silas, y entonces se nos dice que entonces ellos se van a mover. Y vemos entonces que ellos se mueven y moviéndose, llegando a Derbe y a Listra, que es lo que nos dice el versículo 1, ¿cierto? Ellos viajan y llegan a esa ciudad y en esa ciudad entonces se encuentran con que hay un cierto discípulo Timoteo. Este cierto discípulo Timoteo, ¿cierto?, va a tener, como vamos a ver, un muy buen testimonio. Habían pasado unos 2 o 3 años seguramente en donde Pablo había pasado antes con Bernabé por esas mismas ciudades. Derbe, recuerden que el segundo viaje misionero es pasar por las mismas ciudades o varias que Pablo ya había pasado. Entonces habían pasado más o menos 2 o 3 años en donde ellos habían pasado antes y llegan a ese lugar, ¿cierto?, de las personas que le habían predicado y ya vemos que en ese lugar donde habían predicado había nuevos frutos y uno de esos frutos, ese nuevo creyente que era el joven Timoteo, que vamos a ver que va a ser muy importante para el ministerio de Pablo. Ahora, este joven Timoteo, este joven discípulo, como nos dice la palabra Timoteo, nos dice y nos da algunos detalles biográficos de él. Nos dice más o menos un poco del trasfondo que tenía Timoteo. Y se nos dice que Timoteo, ¿cierto?, tenía una mujer creyente judía como madre. Esa era su madre. Y un padre griego, ¿cierto?, que él era su padre. Pero además de eso, la Escritura nos va a ampliar un poco la biografía de Timoteo. Vamos a poderlo ver en otras partes de la Escritura que me pueden acompañar si quieren, ahí en segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 5. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 5, donde se nos va a hablar un poco de este trasfondo de Timoteo. Se nos dice así en ese versículo: porque tengo presente la fe sincera que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice. Y estoy seguro que en ti también, le dice. Entonces, veamos que tiene un trasfondo Timoteo, un trasfondo de creyentes judíos. Por un lado, la abuela, por otro lado, la madre, que habían sido personas que habían inculcado la fe en el joven pastor Timoteo. Ahora, ponga este paréntesis, Día de la Madre, recordarán las madres hoy, ¿cierto?, la importancia de la guía de las madres, la importancia que tiene que una madre enseñe a sus hijos, por supuesto también el padre, pero aquí solo nos vamos a enfocar en, mire, la importancia que tuvo la abuela y la importancia que tuvo la madre en Timoteo. Totalmente esencial, totalmente relevante, no solo ellos, sino que hay otro ejemplo, y uno de los más famosos de la historia es San Agustín, que en otro momento los hemos nombrado aquí, con Mónica, su madre.
la cual intercedió por él años tras años tras años con lágrimas en sus ojos, hasta que el Señor escuchó las oraciones y quiso traer a ese hombre que se iba a convertir en uno de los teólogos más importantes de la iglesia. Pero observe la importancia que hay aquí, el trasfondo que tiene Timoteo respecto a su familia. Pero además de eso, vemos que parte del carácter de Timoteo se nos describe también en la Escritura, que uno puede inferir respecto a lo que la Escritura nos dice. Por ejemplo, en esta misma carta, si uno va al versículo 7, de ahí del capítulo 1, se va a encontrar que le dice Pablo, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. ¿Ya? Se nos dice entonces que el carácter de Timoteo tenía cierto grado de cobardía, cierto grado de timidez. Él era una persona de bajo perfil, como le decimos hoy. No era una persona así extravagante, no, era una persona de bajo perfil, pero sin embargo, aún así era un discípulo del Señor. Un discípulo del Señor. Y en la primera carta de Timoteo, en el capítulo 4, versículo 12, se nos dice lo siguiente, primera de Timoteo 4:12, no permitas que nadie menosprecie tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, en conducta, amor, fe y pureza. Entonces, tomando estos versículos, podemos ver que Timoteo era una persona con trasfondo de creyentes, que su padre era griego, ahí hay discusión sobre si era creyente o no era creyente, pero generalmente se asume que no, y que era una persona que tenía un carácter que le llamamos hoy débil, un carácter débil. No era una persona imponente, ¿no? Era una persona de carácter, perfil bajo. Pero sin embargo, aún así, era un discípulo de que las personas hablaban de él, como dice la palabra, elogiosamente. En Derbe y en Listra, o sea, los discípulos, los cristianos, veían a este joven Timoteo y decían, esta persona tiene un carácter quizá bajo perfil, tímido, pero sin embargo es un cristiano comprometido. De tal manera que sobresale, como nos dice el versículo 2, ¿cierto? Que hablan de él elogiosamente. O sea, palabras que exaltaban a Timoteo como un buen testimonio como cristiano. Y con esta información, hermanos, podemos tener un perfil más o menos de lo que sería Timoteo. Podríamos decir que Timoteo creció en un contexto, vamos a decirle así, ¿no? De un yugo desigual, donde su madre y su abuela fueron muy relevantes en su vida, pero su padre al parecer no fue tan relevante en su vida. Pero eso no cambió que él fuera un cristiano comprometido, un discípulo del Señor. Y eso ya nos dice, hermano, inmediatamente que uno puede tener un contexto de vida que no haya sido el ideal, pero sin embargo eso no anula que yo sea un discípulo comprometido con el Señor. Y aún así, hermanos, él tenía un carácter que podríamos decir débil, tímido, pero sin embargo eso no quita que el joven Timoteo fuera un discípulo comprometido con el Señor. Y eso nos dice, hermanos, a nosotros que algunos de nosotros somos débiles, quizás de perfil bajo, quizás nos sentimos incapaces de hacer ciertas cosas, pero sin embargo, la palabra nos muestra que no depende de eso. No depende de tu contexto, no depende de la forma en que tú eres ser fiel al Señor. Depende de el Señor en tu vida trabajando y tú buscando al Señor. Tú buscando para agradar al Señor, te puedes transformar por medio de la gracia de Dios en un discípulo comprometido. De tal manera que los hermanos decían que era un discípulo ejemplar y hablaban de él elogiosamente. Eso, hermanos, es muy interesante respecto a Timoteo. Timoteo nos da un modelo de transformación en el Señor, que el Señor va trabajando en el carácter de las personas más allá de su trasfondo y termina siendo un siervo ejemplar de Dios. Así que, hermanos, no hay excusa. No hay excusa para nosotros. No hay excusa para ninguno de nosotros del trasfondo que nosotros tengamos y tampoco hay excusa para el carácter que nosotros tengamos. Porque el Señor lo que está haciendo es transformar eso. Es bueno detectar nuestro trasfondo. Es bueno para analizar por qué somos lo que somos hoy. Es bueno, pero no es determinante. Yo no puedo decir yo soy así nomás y fin. No, porque el Señor está trabajando en mi carácter. El Señor está transformándome. Creemos en la santificación progresiva, que significa que Dios va a estar trabajando en nuestros caracteres. Y entonces vamos a ver debilidad entre nosotros, vamos a ver pecado entre nosotros, pero nos vamos a corregir para ayudarnos a crecer en la gracia de Dios. Y Timoteo, que era parte de una iglesia, seguramente tiene que haber experimentado lo mismo. Exhortación, corrección, aliento, ánimo,
disciplina. ¿Para qué? Para ayudarse como hermanos y crecer en la gracia de Dios. Eso, hermanos, nos dice algo bastante importante. Ahora sí, nos movemos al verso 3, podemos ver que se nos dice que Pablo quiso que Timoteo lo acompañara, ya era un hombre ejemplar, ¿ya? Y eso nos dice algo también importante. Los que pensábamos, ¿cierto?, en trabajar, en plantar iglesia, en formar grupos para trabajar en la iglesia, vamos a buscar hombres comprometidos con Dios para acompañarnos y seguir trabajando en la obra del Señor. Entonces Pablo lo toma a Timoteo, lo lleva y va a ser parte de su equipo plantador, del equipo de plantar iglesia y de trabajar en este segundo viaje misionero. Pero se nos dice que Pablo lo que hizo, sabiendo que su padre era griego y sabiendo y mirando a futuro los problemas que esto iba a producir con los judíos, entonces lo que él hace es circuncidarlo. ¿Por qué lo circuncida? Porque sabía que iba a tener objeciones cuando él fuera predicando de los judaizantes. Ah, tú vas con ese, pero ese no está circuncidado. Le iban a sacar eso, ¿cierto? Y Pablo, adelantándose a eso, actuó estratégicamente y lo circuncidó. No es que él fue cobarde, no es que él quiso adaptarse, sino que fue sabio. Él siguió lo que el consejo del Señor nos dijo en Mateo capítulo 10, versículo 16. El Señor dijo, miren, yo los envío como ovejas en medio de lobos. Por tanto, sean astutos como serpientes e inocentes como las palomas. O sea, en otras palabras sería, piensen sabiamente o piensen estratégicamente cuando estén en medio de lobos, que serían los judaizantes, que lo iban a atacar. Y Pablo sabía eso y pensó y entonces actuó de forma estratégica. Y por eso Pablo, después en la primera carta de Corintios, él dice esto, que a veces ha sido, por supuesto, mal entendido, pero él dice lo siguiente, él tenía un corazón misionero, él tenía un corazón que quería alcanzar a todas las personas para el Evangelio. Y ese debería ser también nuestro deseo, alcanzar el máximo de personas para el Evangelio. Y eso va a requerir de nosotros sabiduría y va a requerir de nosotros estrategia, palabra que a veces no nos gusta mucho, pero Pablo era estratégico en moverse. Fíjense lo que dice Pablo en 1 Corintios capítulo 9, versículos 19 hacia adelante. 1 Corintios capítulo 9, versículos 19 hacia adelante. Dice lo siguiente, porque aunque soy libre de todos me he hecho esclavo para ganar al mayor número posible. A los judíos me hice como judío para poder ganar a los judíos. A los que están bajo la ley, como bajo la ley, aunque no estoy bajo la ley, para poder ganar a los que están bajo la ley. A los que están sin ley, como sin ley, aunque no estoy sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para poder ganar a los que están sin ley. A los débiles me hice débil para ganar a los débiles. A todos me he hecho todo para que por todos los medios salve a algunos. Y hago todo por amor del Evangelio para ser partícipe de él. Fíjense entonces el pensamiento de Pablo. Quiero ganar al mayor número posible de personas. Y para eso no es que voy a diluir el mensaje del Evangelio, pero sí voy a actuar estratégicamente. Voy a actuar sabiamente para poder entonces ganar y predicar el mensaje del Evangelio en lugares donde seguramente jamás me hubieran permitido predicar, pero como actuó sabiamente y estratégicamente, logró predicar el mensaje del Evangelio. Y eso lo podemos ver en los viajes de Pablo. Él actúa, sabe cómo actuar en distintas circunstancias para poder predicar el mensaje del Evangelio. Esto ha pasado, en verdad, en la historia y ha sido mal interpretado también, como suele pasar esto. Algunos pueden haber interpretado mal a Pablo como falso, como hipócrita, como alguien que está aparentando algo, pero ese no era su deseo era poder alcanzar a los demás con el mensaje del Evangelio. Y hay muchos ejemplos, hermanos, en la historia de la iglesia para esto, pero me gustaría recordar solamente ahora uno de un misionero que se llama David Livingstone. David Livingstone. Él fue un misionero que estudió medicina para poder predicar el mensaje. Al principio en los grupos misioneros, en esta sociedad de misioneros, no fue aceptado porque no tenía mucho manejo de teología. Sin embargo, él siguió insistiendo y finalmente fue, ¿cierto?, a África, ¿cierto?, a tratar de predicar el mensaje del Evangelio.
Pero él no predicó de la misma manera. A él le decían, mira, tú tienes que llegar, predicar el mensaje del Evangelio, formar una iglesia, y después que forma una iglesia, entonces tú puedes seguir, ir a la otra ciudad y hacer lo mismo así constantemente. Pero él no estaba de acuerdo. Él quería, por supuesto, predicar el mensaje, como todos nosotros queremos, pero él se dedicó más a la exploración. Él pensaba que Dios lo había llamado a él a abrir caminos. Para que los misioneros entraran, no era fácil. Entonces él logró entrar como médico. Entró como médico y veía la sociedad y las circunstancias del momento, que era muy terrible, donde no había nadie con asistencia médica, nadie para ayudarlos. Entonces él se dedicó a explorar los lugares, a hacer mapas y además a sanar a muchas personas. Y en ese proceso, él predicaba el mensaje del Evangelio. Y así abrió caminos para que después las siguientes generaciones de misioneros, cuando llegaron, todo eso estaba listo. Era llegar y entrar. Porque él abrió el camino para que el mensaje del Evangelio llegara. Pero en ese tiempo, los misioneros de ese tiempo veían que eso no era ser misionero. Eso no es ser misión. Ser misión es ir y predicar el mensaje del Evangelio. Sí, él decía. Pero hay que saber que en distintos contextos hay que ser estratégico para predicar el mensaje del Evangelio. Bueno, él cuando ya casi estaba por morir, se le reconoció, digamos, su tarea, como suele pasar, y se reconoció, ¿cierto?, que realmente lo que él hizo fue muy valorable. Ayudó mucho a que el mensaje del Evangelio llegara a ese lugar. Mis hermanos, ¿y qué queremos decir con esto? Queremos decir con esto lo siguiente: ¿qué maneras sabias y estratégicas nosotros como iglesia, pensando en llegar con el Evangelio, podemos pensar? ¿Qué maneras, en el contexto en el cual nos encontramos hoy como iglesia, podríamos pensar en cómo predicar el mensaje del Evangelio? No para distorsionar el Evangelio, no para falsear el mensaje del Evangelio, sino cómo actuar estratégicamente, como vemos que el apóstol Pablo lo hizo y como vemos que varios misioneros a través de los siglos lo han hecho. Porque yo creo que todos compartimos el deseo de que las personas lleguen al Evangelio. La pregunta es cómo vamos a actuar para poder alcanzar a esas personas. ¿Cómo vamos a orar primeramente en nuestro corazón? ¿Cómo vamos a tener ese deseo intenso que tenía Pablo, que tenía Timoteo, de poder alcanzar a las personas para el mensaje del Evangelio? Ellos estaban desesperados por querer que las personas llegaran al Evangelio y para eso pensaron qué manera sería la mejor de poder predicarles el Evangelio. Hermano, esa es la pregunta que tenemos que resolver como iglesia. ¿Cómo vamos a llegar con el mensaje del Evangelio? O incluso usted mismo, ¿cómo va a actuar estratégicamente en su trabajo, sin diluir el mensaje, sin esconder que usted es cristiano, por supuesto, pero cómo va a llegar para predicar? El mensaje es el mismo, los contextos cambian, las situaciones cambian. ¿Cómo vamos a actuar para poder predicar ese mensaje del Evangelio? Nosotros queremos y anhelamos que las personas crean en el Señor, pero tenemos que pensar de qué maneras va a ser la mejor para predicar ese mensaje del Evangelio. Y lo que vemos entonces después en el verso 4 es que Pablo, ¿cierto?, junto con Timoteo ya sumado y Silas, van entonces, dice, por las ciudades, o por las iglesias de las ciudades, y van entregando los acuerdos que ellos ya habían recibido. ¿Cuáles acuerdos? Los del capítulo anterior, que era que el mensaje del Evangelio es uno solo, es por gracia, pero que tenían que abstenerse de ciertas cosas. ¿De qué cosas? Volvemos al capítulo 15, versículo 29. Dice que se abstengan de lo que ha sido sacrificado a los ídolos, de sangre, de la carne de animales que han sido estrangulados y de fornicación. Si se guardan de tales cosas, harán bien. Así que lo que ellos estaban entregando son esos acuerdos. El mensaje, y seguramente los gentiles estaban escuchando y nuevamente alegrándose, el mensaje es solamente por gracia. Pero, le decía a los gentiles, tienen que abstenerse de estas prácticas pecaminosas. Y ya lo hemos dicho, la gracia del Señor transforma el corazón y produce obediencia. Si el mensaje de la gracia de Dios que usted ha escuchado no produce obediencia, entonces no es el mensaje de la gracia. El mensaje de la gracia de Dios produce esa obediencia, y entonces cuando se le entregaban estos mensajes, nos dice el verso 5, que las iglesias eran confirmadas en la fe y diariamente crecían. O sea, confirmaban que realmente son verdaderas iglesias, verdaderos creyentes
Y lo que producía en una iglesia sana que estaba recibiendo este mensaje es que la iglesia crecía espiritualmente y crecía numéricamente. Cuando el Señor obra en su iglesia, hace esto. Y el libro de los Hechos nos ha dado testimonio una y otra vez también que es así. Por ejemplo, en Hechos 6:7 se nos dice, y algo que va repitiendo constantemente cada cierto tiempo, cada ciertos ciclos, el libro de Hechos, nos dice que la palabra de Dios crecía y el número de los discípulos se multiplicaba en gran manera en Jerusalén y muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Así que, hermanos, una iglesia que predica el mensaje de la gracia actúa sabiamente, estratégicamente para predicar el mensaje del Evangelio, y entonces eso hace que la iglesia siga creciendo y confirmando su verdadera fe en el mensaje del Evangelio. Así que crea en ti ese mensaje de la gracia, un crecimiento constante y sostenido en el tiempo. ¿Es ese mensaje de la gracia algo que está transformando tu vida constantemente? ¿Es algo que nos lleva a aferrarnos más al Señor y a querer extender más el reino de nuestro Dios? Vemos entonces, hermanos, que después de esto nos encontramos desde los versículos 6 al versículo 10 que el Espíritu Santo guía y gobierna a su iglesia. Versículos 6 al verso 10, el Espíritu Santo guía y gobierna a su iglesia. Entonces, luego que Pablo y Timoteo viajan juntos en este segundo viaje misionero, confirmando las iglesias, lo que nos vamos a encontrar entonces en estos versículos son tres cosas. Primero, en el verso 6 se nos va a decir que Pablo con Silas y Timoteo siguen su viaje. Ahora pasan de Derbe, Listra y Iconio a las regiones de Frigia y Galacia. Galacia va a ser una región muy importante, que estaban en el sector occidental del Asia Menor. Ellos desean ir hacia otro lugar, nos dice el verso 6, pero ¿qué nos dice? Algo muy interesante. Nos dice que fueron impedidos por el Espíritu Santo para hablar palabra de Dios. Uno dice, a ver, Dios quiere que las personas sean salvas. Dios quiere que la gente llegue al reino de Dios. Sin embargo, aquí se nos dice que se le impidió predicar el mensaje del Evangelio. Esto es muy, muy curioso, ¿no? Ahora, no significa que más adelante, en el libro de los Hechos, como vamos a ver más adelante, Dios no permitiera que después se predicara el mensaje del Evangelio en ese sector. Pero en este momento vemos que no deja al Señor que se predique el mensaje del Evangelio. Luego vemos en el verso 7 que llegan a Misia, quieren ir a Bitinia, pero vemos nuevamente que el Espíritu de Jesús, nos dice ahí, que es lo mismo que el Espíritu Santo, no se los permite. No se los permite. O sea, dos cosas. No le permite hablar y después no les permite moverse hacia un lugar. ¿Por qué? Porque el Señor es soberano. Porque el Señor determina libremente donde Él quiere que se predique su palabra. Y razones puede tener el Señor, por supuesto, que desconocemos, para que haya no permitido que hablaran y no permitido que se movieran hacia un lugar en particular. Vemos que el Señor soberanamente hace esto. Pero lo más importante aún, mis hermanos, es que vemos esto. La iglesia está guiada por el Espíritu Santo. Esto no es algo teórico, hermanos. No es algo teórico. Lo vemos aquí en la Escritura. Dios guía a su iglesia con su Espíritu Santo. Y eso significa en ocasiones que no va a permitir ciertas cosas o que va a permitir ciertas cosas. ¿Por qué razones? Dios sabrá, hermanos. Dios sabrá. Es como cuando usted ha tenido una experiencia, ya sea buena o mala en alguna iglesia, y dice, ¿por qué pasaron estas cosas? ¿Por qué tuve que experimentar estas cosas? Bueno, Dios sabrá por qué. Pero la Escritura nos dice que todas las cosas, para los creyentes, no ayudan a nadie. Hay algún propósito. Que sepamos las razones, hermanos, ojalá yo las tuviera para dársela a cada uno de ustedes, pero no las tenemos a veces. Y no las vamos a tener en este mundo. Hasta cuando estemos delante de la presencia de nuestro Dios. Y el libro de los Hechos nos ha mostrado que es
Dios guiando a su iglesia. Recuerde lo que dice, por ejemplo, en Hechos capítulo 13, versículo 2. Hechos 13, 2 dice que mientras ministraban al Señor y ayunaban, el Espíritu Santo dijo, aparten a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Fue el Espíritu Santo el que habló y dijo, miren, yo elijo a Pablo y a Bernabé para que vayan. Hechos capítulo 15, versículo 28, que también les recordé la vez pasada, dice esto, porque pareció bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponerle mayor carga que estas cosas esenciales. ¿A quién le pareció bien? Al Espíritu. No fue solo una decisión que discutieron y razonaron con la Escritura, sino que dice que el Espíritu Santo actuó en la iglesia. Y ahora también, pero ahora el Espíritu Santo está haciendo algo que generalmente no pensamos que hace, que es detener que predique, detener que se muevan. No quiso el Señor, no quiso. Y así eso muestra que Dios es soberano para actuar en su iglesia. Y es por eso que nosotros, por ejemplo, no podemos determinar y no podemos decir, ¿sabes qué? Me gustaría que ahora venga un avivamiento y que todo Villa del Mar o todo Valparaíso o toda la quinta región se convirtiera. Ahora mismo, Dios, yo digo que pase eso. Ninguno de nosotros puede hacer eso. O puede hacerlo, pero va a ser ridículo, hermano. Va a ser ridículo porque usted no puede mandar a Dios. Usted no puede decirle a Dios, haz esto. Puede rogar, puede postrarse, puede humillarse, puede llorar, puede clamar, pero no puede mandar. Dios es quien manda. Dios es soberano. Dios es quien gobierna su iglesia y no nosotros. Y por eso, ¿qué se nos manda hacer a nosotros en el culto? Se nos manda estudiar la palabra, se nos manda orar, se nos manda como cristianos profundizar en la Biblia, se nos manda humillarnos delante de Dios, pero nosotros no vamos a poder cambiar una ciudad con nuestra fuerza, con nuestra sabiduría, con nuestras palabras, no. Y por eso llama a su iglesia a postrarse, a depender del Espíritu Santo. ¿Y qué es depender del Espíritu Santo? Es que nos humillemos, hermanos, es que nos postremos en nuestros hogares y también aquí, es que estemos clamando a Dios que el Señor use nuestras vidas miserables para su gloria, que use los pocos dones que nos ha dado para que su iglesia se extienda, que use nuestros mínimos esfuerzos para que otras personas lleguen al Evangelio. Es increíble, hermano, si uno se pone a pensar cómo el Señor trae a la iglesia a personas. ¿Qué esfuerzo hacemos nosotros que es tan grande? Casi ninguno, hermano. El Señor trae simplemente a los que van a ser salvos, como nos dice el libro de Hechos. Y los salva, y obra en su corazón, y los transforma. Incluso a veces la gente tiene mala experiencia con la iglesia, pero aún así, si son parte del reino de Dios, si son su escogido, creen, vienen a su reino, se convierten y sirven al Señor. Eso, hermanos, es simplemente el Espíritu Santo obrando. No es excusa ni justificación para que nosotros no nos esforcemos, pero vemos que nuestros esfuerzos no valen nada si no estuvieran guiados por el Espíritu Santo. Si esta iglesia no está guiada por el Espíritu Santo, da lo mismo nuestro esfuerzo, hermano. Porque finalmente el Señor es quien puede guiar todas las cosas. Y aplicar, y vivir, y depender del Espíritu Santo, se empieza a aplicar en cosas tan sencillas que la gente no piensa, que es desde la vida personal, la vida matrimonial, la vida de trabajo, empieza ahí. Como vimos en una serie de predicaciones, que es ser lleno del Espíritu Santo. ¿Qué es realmente ser lleno del Espíritu Santo? ¿Y dónde empieza? Empieza en la casa, hermano. Empieza en lo cotidiano y ahí se va extendiendo a todas las áreas de nuestra vida para que vivamos conforme a su voluntad. Luego nos dice entonces que Dios limita estas cosas y no permite que prediquen en cierto lugar porque Dios quería que estos misioneros se movieran a un cierto lugar en particular. Y vemos entonces en el verso 8 que pasan por Misia hacia Troas y en el verso 9 se nos dice que entonces Pablo en una noche tiene una visión. Tiene una visión, ¿ya? Y esta es la segunda de 6 visiones que uno va a encontrar en el libro de los Hechos. La primera está en la conversión. Recordarán Hechos capítulo 9, que mientras viajaba hacia Damasco, el Señor apareció, ¿cierto? Y le dijo, ¿por qué me persigues? Pablo reaccionó y bueno, el Señor hizo que se convirtiera. Ahora está sucediendo que acá tenemos entonces otra visión que se le está dando a Pablo. Y esta visión, entonces,
lo que le estaba mostrando es que hay ciertos hombres que están en Macedonia pidiéndole y diciendo que vengan a ayudarles. Hay una visión que le está diciendo, vengan a ayudarles. Y entonces, estos misioneros, guiados por el Señor, entonces ven y dicen, vamos a ir, ¿cierto?, en pos de esto. Ahora, la pregunta que surge generalmente entre los cristianos es si acaso Dios pudiera darnos visiones hoy para guiar ciertas cosas. Cuando se habla de esto en círculos misioneros, en verdad no hay mucha discusión. El Señor puede hacer esas cosas. No hay mucha discusión sobre eso porque Dios, como hemos dicho, es soberano y puede, si Él quiere, dar ciertas visiones en particular en el contexto misionero para llevar a cabo su obra. Pero hay dos cosas importantes, hermanos, que tenemos que considerar sobre eso. Lo primero es que el mismo libro de Hechos nos muestra que las visiones no son cotidianas. Y eso es una buena señal. Es una buena señal porque en el mundo evangélico las visiones son para todos, hasta poder comprar el pan. Pero no se ve que en la Biblia sea así. La Biblia no muestra que las visiones son todos los días. Dice que son cosas extraordinarias, lo cual se distingue de lo ordinario. Extraordinario, ordinario. Lo ordinario no es que constantemente hay visiones, sino que el Señor, cuando quiere llevar a cabo algo particular, actúa y da una visión, como pasa en este momento al apóstol Pablo. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos, que incluso entre los misioneros saben eso. Consideran que el Señor actúa de esa manera cuando, por ejemplo, hay lugares donde no ha accedido a la Biblia, donde no ha llegado en el lenguaje de ellos la Biblia. Pero cuando está la Biblia, ahí está el mensaje. Solo hay que explicar ese mensaje. Hay que ser constante en profundizar ese mensaje de la Escritura. Y lo segundo, hermanos, que tenemos que tener cuidado respecto a las visiones, es que las visiones deben coincidir con las Escrituras. No podemos tomar cualquier visión que se nos venga y decir, esto me dijo Dios. Sino que deben coincidir con lo que la Escritura enseña. Y me imagino que todos conocemos ejemplos que pueden ser hasta graciosos respecto a este tema de las visiones y que Dios me dijo cierta cosa que es contraria a la palabra y no tiene sentido porque tiene que estar conforme a lo que la palabra del Señor es. Me acuerdo hace mucho tiempo pasó un caso que fue muy lamentable en el mundo evangélico donde había una persona pública que tenía una enfermedad e iba a morir. Y estas personas que decían que recibían visiones de Dios se acercaron para decirle que esta persona no iba a morir. Y le dieron ese mensaje, le dieron esa esperanza, diciéndole, no, tranquilo, Dios decreta, Dios dice que tú no te va a pasar nada. Y le da ese mensaje, pero sin embargo, ¿qué pasa con esta persona? Esta persona fallece. Y fue bien conocido en redes. Y fue terrible, hermanos, terrible, porque le dieron una falsa esperanza a una persona. Y es por eso, hermanos, que debemos ser muy cuidadosos en esto. No es algo superficial, no es algo que debemos tomar a la ligera, sino que Dios, yo creo que Dios puede dar visión, no tengo ningún problema, pero asegúrese que venga de Dios. Asegúrese que coincida con la palabra de Dios. Porque si no, lo que uno puede llegar a hacer es como sucedió en ese momento. Podría hacer daño. Por eso los misioneros ven esto, muy importante. Dios puede obrar, Dios puede hacer visiones, pero es algo extraordinario que el Señor hace. No es algo cotidiano que el Señor hace. Dios puede obrar cuando Él quiere, de cualquier manera soberana, o puede usar, si Dios quiere, a uno de sus hijos. Pero fíjense lo que hace Pablo, entonces, y Timoteo, obedecen la visión. En el verso 10 se nos dice que la visión que vieron Pablo, ¿cierto? Procuraron, dice, ir a Macedonia persuadidos de que Dios les había llamado a ese lugar a predicar. Entonces, lo que ellos reciben, inmediatamente van, obedecen la palabra del Señor. Y esto nos muestra, mis hermanos, que nosotros, si tenemos la palabra de Dios, debemos obedecer la palabra de Dios. Ahora, no necesitamos visiones para entender el mensaje del Evangelio. Nosotros, en este contexto, tenemos aquí todo lo que Dios nos ha dado para la vida y la piedad. ¿Qué más necesitamos, hermanos? Necesitamos escudriñar, necesitamos profundizar, necesitamos cada día buscar más de Dios aquí en la palabra de Dios. Y ella nos va a dar todos los principios que necesitamos para profundizar, incluso para
que prediquemos el mensaje del Evangelio. Tenemos la gran comisión. ¿Qué más podemos esperar? ¿Qué otra señal espera usted, hermano? Que aparezca un ángel y le hable para que diga, oye, predícale a tu compañero de trabajo, oye, predícale a tu familia. Está en la Biblia. Le dice, hermano, ustedes tienen que predicar. Ese es su llamado principal como cristianos, predicar el mensaje de la palabra de Dios. Y por eso Pablo nos dice en Romanos capítulo 10, versículos 14, ¿cómo pues invocarán a aquel a quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel a quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no son enviados? Tal como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian el evangelio del bien. Lo único, hermanos, que necesitamos hoy es recordar, ¿está en la palabra? Amén, obedézcalo. ¿Cuál es el mandato que Dios quiere de su iglesia? Que prediquemos el mensaje de la palabra del Señor. ¿Está obedeciendo, hermano, este mandato? ¿O está obedeciendo mandatos más sencillos aún? Orar, leer la palabra, comprometerte con la iglesia local. ¿Está obedeciendo lo que Dios dice en su palabra? ¿O está esperando que algo extraordinario pase? Hermano, aquí está pasando lo extraordinario. Dios te está diciendo que debes buscar de su reino, que debes buscar en su palabra, que debes humillarte, que debes arrepentirte, que debes profundizar en el evangelio, que debes predicar la palabra de Dios. Ahí está. Ese es el mensaje. Y cuando lleguemos delante de Dios, no vamos a tener ninguna otra excusa. El pastor, los pastores nos predicaron constantemente esta verdad. Buscar el reino de Dios y su justicia, y todas las otras cosas serán añadidas. Oremos. Padre, te damos las gracias porque hemos visto, Señor, en este segundo viaje misionero que está comenzando, cómo, Señor, tú usaste a Pablo, a Timoteo y a Silas para poder, Señor, extender tu reino. Ayúdanos, Señor, a obedecer lo que hemos aprendido de tu palabra. Ayúdanos, Señor, a dar testimonio de tu palabra cada día, a humillarnos delante de tu presencia y a querer cada día, Señor, servirte y hacer tu voluntad. Te damos las gracias porque tú eres bueno, porque eres bondadoso, Señor, y porque nos llamas cada día al arrepentimiento y a ponernos, Señor, a cuentas contigo. Te pedimos que tú nos ayudes, nos guíes en nuestras debilidades y te rogamos tu ayuda. En el nombre de Jesús. Amén.